Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios Todopoderoso nos bendiga inmensamente, porque somos sus hijos que queremos ser fieles y queremos seguir, como dijo el hermano, aprendiendo el modelo de Dios para la vida cristiana, específicamente para el hogar. Y a partir de hoy iniciamos una nueva lección dentro de ese apartado del hogar, el modelo de Dios para el hogar, y es el modelo de Dios para los padres. En la siguiente lección también vamos a hablar acerca de los hijos. Cuando decimos los padres, nos referimos a la familia o padre y madre completas, que son los guías, que son los que van a criar, que son los que van a entrenar, que son los que van a dar ese ejemplo para que los hijos puedan ser lo que Dios espera de cada uno de ellos. El tema actual fue seleccionado, obviamente, sobre la base de la percepción de que hay una gran necesidad. La necesidad de que nos apeguemos a las Escrituras. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estando seguros de que estamos actuando por su autoridad. Él tiene que haber autorizado nuestra manera de vivir. El lema filosófico que dice, estos son tiempos que ponen a prueba las almas de los hombres, ese lema ahora más que nunca se ha convertido en una realidad. Que estamos viviendo en tiempos peligrosos, no hay duda. Dice la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1, hablándole el apóstol a este evangelista, le recuerda: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Muchos en la actualidad están creyendo algunas cosas que no están fundamentadas en la Escritura, incluso en temas prácticos como el tema de la familia y del hogar. Por ejemplo, algunas personas creen que no hay ningún modelo de ningún tipo, que en la Biblia no existe un patrón, no existe un modelo, no existe una regla, que para ninguna cosa que nosotros creamos o prediquemos o hagamos tenemos que seguir algún tipo de conjunto de instrucciones, sino que la Biblia es una carta de historia o un libro de historia, una carta de amor. Entonces cuando la leemos tenemos que leerla en ese sentido, dicen estas personas. Solo como te lees un libro de la historia de Grecia, la historia de Roma, pero no vas a hacer las cosas que ellos hacían, no te vas a vestir como ellos se vestían, no se va a usar el sistema gubernamental de ellos idéntico. Asimismo tienes que leer la Biblia. Pablo hacía, Juan hacía, el otro hacía, pero eso no era un modelo para nosotros, eso era lo que estaba vigente en ese momento. Ellos lo hicieron de esa manera, nosotros debemos decidir ahora nuestra manera. Eso dicen algunos. En segundo lugar, estas mismas personas dicen que no existe una ley a la que se pueda apelar o la que tú puedas citar para poder desatascar, para poder aclarar, para poder resolver cuando hay conflictos de ideas religiosas. Si un grupo cree que puede usarse instrumentos de música en la adoración y otro grupo dice no se puede usar, dicen que no hay una ley a la cual esas dos personas puedan ir y consultar para saber cuál de los dos está enseñando bien. Si uno pone a la mujer a predicar en la asamblea mixta, donde hay hombres y mujeres, y otro dice, no, Pablo dijo, no se le permite a la mujer enseñar. El otro le responde, pero no cites a Pablo, porque no existe una ley que esté vigente para nosotros hoy para poder aclarar dudas religiosas. En tercer lugar, te dicen ya directamente, o en algunas ocasiones lo insinúan, que la Biblia no es infalible. El término infalible significa que no contiene error. Dice, no es así. La Biblia sí tiene errores y por lo tanto no puede satisfacer las necesidades de las personas en la actualidad. Es un libro obsoleto. Es un libro que nunca se actualizó. Es un libro que no contempla nuestras necesidades actuales, nuestra situación actual.
Por lo tanto, no es un libro, dice, que puedas consultar para encontrar esa respuesta. No es una regla que puedas seguir, una medida que puedas tomar en consideración. Pero definitivamente, hermanos, antes que se asusten, estas alegaciones no son verdaderas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Biblia sí dice que tenemos modelos en ella para todos. Por ejemplo, la Biblia presenta en Génesis capítulo 6, los versículos 14 y 15, que había un modelo para la construcción del arca de Noé. Noé no podía elegir la madera. Noé no podía decidir sobre el tamaño del arca. Noé no podía decidir sobre los tripulantes del arca. Noé no podía decidir sobre la cantidad de animales por especie. Todo se hizo conforme al modelo que Dios le había entregado. Tenemos también en la Escritura que había un modelo para el tabernáculo. En Éxodo 25, 8 al 9, y lo cita el autor de Hebreos en el capítulo 8 y el versículo 5, dice que a Moisés tampoco se le permitió elegir el modelo arquitectónico del tabernáculo, que luego se convertiría en el templo. El tabernáculo era una tienda, se armaba, se desarmaba cuando seguían viajando, nuevamente se armaba en el lugar donde se establecían temporalmente. Cuando ya entraron a la tierra prometida, entonces se construyó el templo, tiempo después. Pero lo que debía contener el templo no lo decidió Moisés. Los materiales a usar no los eligió Moisés. La apariencia no lo eligió Moisés. Lo que se haría ahí no lo decidió Moisés. Él solo siguió el modelo que Dios le había mostrado en el monte Sinaí. Además, en la Biblia encontramos, como dije, luego lo mismo respecto al templo. Allá en Primero de Reyes, los capítulos 5, capítulo 6 y capítulo 7. También, si vamos al Nuevo Testamento, encontramos que la Biblia nos muestra el modelo para la iglesia. En primer lugar, el fundamento y el fundador. El fundamento, o para iniciar, el fundador de la iglesia, según Mateo 16, 18, es Jesucristo. Y el fundamento sobre el cual se construye la iglesia es que Jesucristo no es cualquier profeta, no es cualquier maestro, no es cualquier líder religioso. Es el Hijo de Dios, el ungido. Y Jesús le dice a Pedro, sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia. Él es su fundador y está fundada sobre el hecho de su identidad como el unigénito Hijo del Padre Celestial. Además, hay un modelo también para la vida cristiana. Dice Hechos capítulo 2, versículo 42, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Perseveraban todos en las mismas cosas. Quiere decir que seguían un modelo, porque todo ese modelo, ¿quiénes lo enseñaban? Los apóstoles. Y lo siguen haciendo hoy. No tenemos a Pablo sentado hoy aquí. No tenemos a Pedro predicando desde este púlpito. Pero cada vez que citamos sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo, están con nosotros. Siguen con su autoridad sobre la iglesia que les dio Cristo. Aunque hayan muerto, sus palabras deben seguir dirigiendo y gobernando la creencia y la práctica y la predicación o enseñanza de la iglesia, si es que pretendemos seguir siendo la iglesia del Nuevo Testamento. Esta lección en particular va a tratar, como dijimos, con un tema en especial. Como dijo también el hermano, un tema importante, un tema del día a día, que es el modelo de Dios para el hogar, los padres. Pasamos entonces, hermanos, a nuestro primer punto, los padres y la relación parental. En primer lugar, tenemos que decir que la función de ser padres, la bendición de ser padres, es una impresionante responsabilidad. De todas las responsabilidades que Dios haya entregado alguna vez al hombre,
ninguna es mayor que la paternidad. Recuerde que estamos incluyendo en el término a padre y madre. Está esta responsabilidad sorprendente entre las más importantes dadas a los padres porque se les asigna el cuidado, la custodia de las almas preciosas de sus hijos e hijas que Dios quiere que vayan al cielo. Y al primer responsable de que ellos lleguen allá y que Él designa como tal es a usted. Usted es y yo soy el primer responsable de que nuestros hijos, de que mis hijos y usted de que sus hijos lleguen al cielo. El primer responsable. Entre los hombres, no el predicador, no los hermanos, no la iglesia en general. El primer responsable de si sus hijos llegan o no llegan al cielo es el padre o los padres. Decía una canción, un encargo para cumplir con celo, si a Dios quiero glorificar, un alma que llevar al cielo, una vida que salvar. La paternidad, la importancia de la paternidad no se puede exagerar porque realmente es demasiado clave y demasiado importante en el funcionamiento del modelo de Dios para la vida cristiana. Esta conlleva una serie de responsabilidades que deben cumplirse fielmente hasta donde lo permita lo mejor de nuestras capacidades, talentos y recursos que Dios nos ha dado en esa línea. Y a veces, aún dando el máximo de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestro amor, de nuestro interés, porque ellos vayan al cielo, pareciera, y usted lo sabe como padre, que aún dando ese 1000%, pareciera que no fuera suficiente por la gran dificultad de este reto. Amados, aquellos que no están dispuestos a aceptar tal nivel de responsabilidad, no deben en ningún momento dar ese paso. Y previo al paso de criar hijos, está el paso del matrimonio. Cuando hay un matrimonio de por medio, a menos que se manden a esterilizar ambos o que tengan un problema de salud, lo más seguro es que en algún momento, lo quieran o no, lo planeen o no, va a suceder. Entonces, en realidad debo decir que quien no quiere criar hijos ni siquiera debería involucrarse en el matrimonio. Ni siquiera. No es que casándose debe tenerlos inmediatamente. No digo que haya un tiempo específico en que deba tenerlos, pero el matrimonio tiene como propósito la reproducción también de la humanidad. Porque si todos tomáramos la decisión de no reproducirnos nunca y de ninguna manera, no habría ancianos en la iglesia. Porque los ancianos dependen de que sus hijos sean ejemplares, los diáconos también. Toda persona, todo líder que sirve. Dice, si no gobierna bien su casa, no puede gobernar, hablando del anciano específicamente, no puede gobernar a la iglesia de Dios. Pero imagínense que el anciano diga, no, si es opcional, tener hijos o no es opcional. No, una vez que te casaste, tomaste todas las responsabilidades del matrimonio. Y lo primero que Dios le dijo a Adán y a Eva cuando se casaron, era que fueran fructíferos. Esa también sigue siendo nuestra responsabilidad si nos casamos. Escucho a veces a los jóvenes, aquí en muchos lugares, ay no, yo no quiero tener hijos. Pero al mismo tiempo los escuchas, como el otro día me dijo una hermana, ¿por qué invitan expositores casados si uno se quiere casar y usted traen pura gente casada? ¿Por qué no traen solteros? Para que uno diga, oye, mira, ese hermano predica la palabra, el hermano. No, puros casados, que entonces uno ¿qué hace? Y uno queriéndose casar. Y creo que no coinciden las versiones. Es la misma persona que me dijo que no quiere tener hijos, la misma persona que me dice que quiere candidatos para elegir una pareja para el matrimonio. Las dos cosas van juntas. Ambas cosas van juntas. Un predicador, sobre todo, va a querer siempre tener sus hijos. Lo segundo, amados hermanos,
dentro de esta relación de padres e hijos, debemos decir dentro de esa misma línea que la paternidad debe ser intencional. Ser padre por accidente o iniciarse en la paternidad sin intención es casi siempre doloroso y más frustrante de lo que uno se puede imaginar. Si ya planificándolo, si ya preparándose con ahorros, leyendo libros, oyendo consejería, porque sabe que va a llegar ese momento, es tan complicado que decía, aún dando el 1000% sentimos que no es suficiente, o no vemos a veces los resultados de esa labor que estamos haciendo, a veces todo lo contrario. Ahora imagínense que nos sorprenda la noticia, que no sea algo planeado, sino que de pronto sucede porque nos descuidamos. Hermanos, ser padres no es un experimento, es una experiencia que es muy diferente. Y es algo que no se puede deshacer. En el momento que Dios nos ha permitido serlo, de eso uno no se jubila, de eso uno no toma vacaciones. Hay diferentes etapas en la relación de los padres y los hijos. Cuando están en casa, bajo nuestra autoridad, bajo nuestra patria potestad, le llama el Estado, ese mismo Estado que nos quiere quitar la patria potestad. Y un tiempo cuando hace su propio hogar, lejos de nuestro hogar, a veces cerquita, al otro lado de la pared. Pero seguimos siendo padres. Nunca nos van a dejar de necesitar. Siempre nos van a necesitar hasta el último día. Ese trabajo, desde que inicia, no termina hasta que la muerte nos separe. Los irresponsables, los inestables, los inmaduros, los que reconocen que todavía no logran gobernar su temperamento, los que todavía dan la palabra y no la pueden cumplir, los que se responsabilizan y empiezan a trabajar, pero en el camino a mitad de labor abandonan, los que hoy se animan, mañana se desaniman, hoy amanecen reídos y felices, saltando, y mañana amanecen amargados, renegando y deprimidos, no deberían añadir a esa lucha que tienen con su propio yo, tener a otra persona a su lado, a quien le van a complicar automáticamente la vida. Y siendo una persona adulta, imagínense cuánto le complicaríamos si traemos al mundo a niños que no entienden eso y nosotros somos niños que no nos hemos terminado de criar. Hablaba el otro día de que padres y madres deben preguntarse, ya mi hijo tiene una edad, ya mi hija tiene una edad, lo estoy animando a casarse, pero ¿está preparado? ¿O es que solamente hay que tener el cuerpo físico y una edad para casarse? O sea, ya yo me pregunté si ese hombre tiene alternativas, opciones para ser el proveedor de ese hogar, pase lo que pase. ¿O va a ser alguien que cuando pierda su trabajo automáticamente va a entrar a mi casa? Porque ese no es el plan de Dios. Aunque yo en mi corazón quiera decir, no, vénganse para acá y yo me encargo de todo. Ese no es el plan de Dios. A partir del momento que Él toma esa responsabilidad, Él tiene que ver cómo va a proveer. ¿Está preparado para eso? Y usted dice, no, pero si todavía no, mi hijo ni conoce la vida. Él todavía no, que va para la selva de cemento, que va. No está preparado. Entonces no lo esté apurando a que se case. Y si él está apurado, háblele. Háblele, hijo, está bien. Ese es un deseo natural. Esa es una meta totalmente válida. Honroso sean todos el matrimonio. Sin embargo, ¿te has preparado para eso? Cuando uno va a entrar a la universidad, te hacen un examen o unos exámenes de admisión, donde tú no pases esos conocimientos básicos, no ingresas a la universidad. Cuando alguien quiere entrar a la iglesia, no entra por las ventanas, espiritualmente hablando. Tiene que obedecer el plan de salvación, seguir cada paso.
entonces calificará para que Dios le agregue a la iglesia del Señor. Pasa lo mismo con el matrimonio. Queremos que nuestra hija se case porque, oye, va por los 30 años. Pero de pronto a los 30 años no le gusta cocinar, no le gusta barrer, no le gusta trapear, no le gustan los hijos o los chiquillos, dicen. Pues podrá tener 60. Pero si no quiere hacer nada de eso, no quiere tomar esas responsabilidades, quiere dormir hasta las 11 de la mañana, tenga la edad que tenga y tenga las ganas que tenga de casarse, no está preparada. Entonces no he terminado mi labor en ella o en él. Necesito que ese hombre sea un hombre para que vaya a entrar a un matrimonio, a un hogar. Necesito que esa niña, que yo la considero mi niña, sea una mujer. Porque no dice, y dejará la niña a su padre y a su madre y se unirá a su niño. No, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Para casarse hay que ser hombre y mujer. Y un hombre, cuando no tiene, le quitan su sustento, va a hacer lo que tenga que hacer para que no le falte a su hogar su sustento. Si alguien entrara a atentar contra la vida de ellos, está dispuesto a dar la vida por ellos. Es un hombre. No es hombre porque ya puede tener relaciones íntimas. Es un hombre porque en cada faceta de un hombre adulto, él ya puede plantarse como tal. Y lo mismo en el caso de las hermanitas, como mencionaba. ¿Qué es ser mujer? Precisamente es poder cumplir con todas y cada una de las responsabilidades que su madre, de hecho, sabe que hay que cumplirlas y que ella ha pasado toda la vida viendo a su madre cumpliendo todo eso a cabalidad. Bueno, eso mismo, ¿ya ella lo sabe hacer? Sí. ¿Lo hace porque es lo otro? ¿Lo hace gustoso o hay que estarle reclamando, hay que estarla regañando, hay que estarla... No, hombre, hay que estar con el radio ahí. Ya estoy a punto de ponerle una grabación todos los días. Cuando uno se levanta, uno acomoda la cama, uno hace esto, uno hace lo otro, uno hace lo otro. Hermanas, si todavía le estamos diciendo eso a nuestras hijas, después de tener su mayoría de edad, o que ya ha pasado hace rato por ahí, no están preparadas. No son mujeres, son niñas, literalmente. Y si usted le manda a una niña a un hombre, va a ser como cuando Cristo dijo, quien tira vino nuevo en odres viejos, los va a reventar. Es lo mismo. Quien le pone un remiendo nuevo a una tela vieja, la va a romper. Donde usted le mande una niña a un hombre, lo va a romper. Con todo lo que eso involucra en el matrimonio. Con excepciones que ese hombre deba tener ciertas cualidades, deba tener ciertas virtudes que son tan particulares, probablemente él reciba a esa niña y la ayude a convertirse en una mujer. Pero lo que normalmente pasa es que esa persona que lo recibe no tiene esa paciencia, porque es que se siente estafado, porque él pensó que se estaba casando con una mujer, con todo lo que involucra eso. Y yo le diría a las jóvenes, lamentablemente hoy no están la mayoría de ellas, pero yo le diría a las jóvenes, ¿qué es una mujer? Mira a su madre, mira a su abuela. Ya usted está al nivel de ellas. No, lejísimo. Bueno, entonces está lejísimo del matrimonio. ¿Así? ¿Es así? Y si usted dice, bueno, ya yo le estoy agarrando ya yo me defiendo y mi mamá prácticamente, más cuando me intenta lavar mi ropa, madre, calma, tengo todo eso controlado, tranquila. Más bien, siéntese que yo la voy a atender. Ya usted está en ese nivel. Entonces usted está del matrimonio así cerquita. De nada más le falta ahora un hombre, no un niño, porque volvemos entonces a lo mismo. Si es un niño que va a depender de mamá para la provisión, si es un niño que veía un video ayer,
está una pareja en una cita, no sé si eran pareja de hace tiempo, se vieron ese día, no sé, están allí, y entra un ladrón. El tipo pasa, está la puerta aquí principal aquí atrás, pasa, y donde carga el arma, el hombre ve, y el hombre se ha levantado y se ha retirado, sí, calladito. Entonces la cámara enfoca a la muchacha, porque la muchacha en lo que ella oyó que cargaron el arma, ella miró, y cuando ella le va a buscar esa protección, va a buscar ese respaldo, su hombre está ahí. La silla estaba vacía, el hombre ya iba y ella hace así. Es más, después que se va el ladrón, todos hacen así para ver ya dónde iba el hombre, entre comillas, que ella creía que tenía enfrente. ¿Cómo se va a retirar dejando a la dama ahí, sin saber qué le iba a pasar? Entonces, aplica para los dos. A veces estamos teniendo a un hijo que es un niño, que no tiene ni idea, ni el valor, ni la fuerza para ser un proveedor, para ser un protector. Ni siquiera tiene una relación sana con usted. ¿Y qué va a suceder? No la va a tener con esa persona que, miren, esta es una clave sencilla para el tema del matrimonio. Sencilla. Su hijo va a tratar a la esposa como la trata usted. Y su hija va a tratar a su esposo como trata a su papá. Dentro de esta línea, no sé, y hago la aclaración, no sé la vida personal de ninguno. Yo estoy diciendo cosas que son verdades y realidades que como maestro yo las tengo que compartir. Pero voy a decir algo. Si mi hija no tiene una relación con su padre, es nula, o mi hija incluso odia a su padre, mi hija va a ser una bomba de tiempo que se va a dedicar, sea conscientemente o a veces conozco casos inconscientemente, y también conozco casos que son muy conscientes, que se dedican a destruir la vida de los hombres. Porque sienten que cada hombre con el que jueguen, al que engañen, al que usen, se están desquitando de ese padre que nunca hizo su papel. Si ellas no tienen esa relación, si ellas no han curado esa herida, si ellas no han perdonado, no van a estar listas para esto. Entonces, por eso decíamos que los irresponsables, los inmaduros, los inestables, no están listos. Ahora, no significa que ese niño no estará listo nunca, ni que esa niña no estará lista nunca. Pero no la lance a los leones, no lo lance a los leones. Este estudio se lo está mandando Dios como una advertencia diciéndole, estás a tiempo de que nadie le arruine la vida a tu hija o a tu hijo y de que tú tampoco se lo hagas al hijo ajeno, como decimos acá en buen panameño. Estamos a tiempo. Y si los tenemos así pequeñitos como está nuestro amigo Ethan, todavía hay mucho más tiempo para hacer de ese niño un hombre que pueda hacer a una mujer verdaderamente feliz. Que la hermana se sienta tranquila y diga, yo sé lo que le estoy enviando a la hija de... No voy a decir el nombre del hermano, pero yo creo que todos lo sabemos. Bien, volviendo, la relación parental requiere entrenamiento. Requiere entrenamiento. Hablando de los niños, decía, los que no aman a los niños o dicen que no saben absolutamente nada sobre cómo criar hijos, ni siquiera se han puesto a leer, se han puesto a preguntar, ni siquiera han intentado ayudar a sus hermanos menores. Quienes tengan esa actitud, les hace falta nuestro entrenamiento. Nadie debe entrenar a mis hijos primero que yo en cuanto a cómo criar a los hijos. Porque mire esto, en la relación que hemos tenido, yo le he demostrado todas las veces que he tenido razón. Y después le decimos, ¿vio? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué se le acabó aquello? Yo se lo dije. Ahí los padres somos, yo tenía razón.
Pero también está la otra parte, que es una realidad. Hebreos 12 dice que nuestros padres nos disciplinan como les parecía. Y a veces sucede, a veces nos enojamos tanto que castigamos más allá de lo que Dios en realidad pide. Y a veces, como Elí, permitimos y damos libertad y flexibilidad donde no deberíamos permitirlo. Entonces, ¿esos son qué? Errores. Pero ya llega un tiempo en la vida y a través de la enseñanza bíblica, a través de la consejería cristiana, que ya como padres debemos decir, ya no voy a cometer esos mismos errores siempre. Ahora debo estar en capacidad de decirle a mi hijo, usted sabe que algunas veces yo también me he equivocado. Lo que yo quiero es, como a veces le decimos, que tú no cometas los mismos errores. Pero claro, él va a aprender esa lección si el entrenamiento empieza por nuestro ejemplo, obviamente. Porque si yo le estoy diciendo, no sea como yo, no sea como yo, no sea como yo, hermano, eso es una cosa neurológica. En realidad, él es como si escuchara, imítame a mí, imítame a mí, imítame a mí. Si yo lo hago, tú también puedes. Y por eso hubo un tiempo, y como he sido consejero de jóvenes muchos años de mi vida, les digo esto porque se los digo con conocimiento de causa. A veces queremos ser demasiado transparentes con nuestros hijos. Y queremos contarles cosas del pasado que en ese momento quizás ellos no las pueden manejar. Y en lugar de tomar eso como una anécdota, como las anécdotas de la gente que pecó en la Biblia, que las usamos para ver, como dice Pablo en Corintios 10, pues no hagamos como ellos hicieron. Hermano, usted no se imagina la cantidad de jóvenes que ha llegado a mí a través de los años y me han dicho, pero si mi papá tal y tal cosa, y mi papá y mi mamá tal y tal cosa, y yo vine al mundo de tal manera, en tal circunstancia. Pero me lo dicen no en un tono de aprender de esa experiencia, sino de que encuentran más bien una justificación en esa anécdota. O sea, les diste un arma, porque son inmaduros. Son inmaduros. Entonces, a veces hasta con eso hay que tener sumo cuidado, porque no todos los hijos son iguales. Habrá uno con quien te funcionó contarle que él vino en tal circunstancia, o que tú en tu juventud hacías tal cosa. Pero habrá otro que escuchando te dirá, porque es así, hermanos, disculpen el lenguaje tan de calle, pero dicen, si mi mamá gozó, yo también voy a gozar. Si mi papá gozó y era popular y todas las chicas andaban, bueno, yo también tengo derecho. Él lo vivió y ahora no quiere que yo lo viva. ¿Ve? Entonces no con todos funciona. Esto es como en la iglesia. Y como yo les decía la otra vez, si yo tengo que hablar algo con José Hernández, no lo hablo igual que lo hablo con Carlos Concepción, y no lo hablo igual que lo hablo con Abel, y no lo hablo igual que lo hablo con Irving. No lo hablo igual que lo hablo con Juan. A cada uno yo le llego de diferente manera. Porque cada uno es diferente. Si yo quiero persuadir a cada uno, yo más o menos sé dónde, qué tecla ya yo debo tocar. Y yo sé que a partir de ahí va a ser positivo. Decía a los hermanos que hemos estado hablando con los disciplinados y conflictivos, y a veces los hermanos están pensando, y oye, estará el hermano allá tirando puño y patada y gritos, y habrá que estar ahí con el 911, ¿cómo saldrá ese pobre flaco de allá? Sí, ya estoy flaco de nuevo. Y le digo a los hermanos, no, al contrario. Yo sé que debo expresarme de cierta manera y debo tratar ciertos temas de cierta manera porque el objetivo no es gritarse, ni ofenderse, ni tratarse mal. El objetivo es obedecer a Dios, estar claros en lo que Dios dice para tener la voluntad de hacer lo que Dios dice. Y cuando tú siembras eso, tienes que cosechar lo mismo, a menos que la persona definitivamente pues esté mal de la cabeza, pero no ha sido así, al contrario. He sembrado cordialidad, he sembrado tranquilidad y eso es lo mismo que he recibido. Cada persona, incluso el más conflictivo, el más imposible de que uno piensa que es imposible de hablar, tiene una manera, los hijos también. Empieza por ahí. Alguien decía que los hijos son como los dedos de las manos, que no hay uno idéntico al otro, aunque tienen mucho en común, la piel, el hueso,
los tendones, pero de tamaño, de forma, ninguno es igual. Asimismo, les podemos dar el mismo ejemplo, la misma enseñanza, pero no todos reaccionan igual porque cada uno tiene algo que vamos a hablar en esta clase, que por ahí me preguntaron en una ocasión, bueno, ya llegó el día de responder eso. Proverbios 22:6. ¿Qué significa Proverbios 22:6? Porque algunos padres dicen, yo hice el trabajo y ahora mi hijo ha tomado un camino totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasó con la promesa de Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, vamos a entrar allí en esta lección. Hoy no, pero en esta lección. Amados, requiere entrenamiento. Contrariamente al pensamiento popular, no hay que dejar que las parejas lleguen sin información y que todo fluya naturalmente. No, hermano. Así como nosotros entendemos lo que no, quizás nuestros padres hace 30, bueno, estamos hablando de los que ya estamos, ¿no?, en cierta liga, lo que pensaban nuestros padres hace muchos años de ¿para qué voy a mandarlo a la escuela? Mejor lo mando a vender empanadas, mejor lo mando a vender tomates, mejor lo mando a atender las vacas, mejor lo mando a cortar hierba o a cosechar el maíz. Hoy nosotros entendemos que no podemos hacer eso con nuestros niños, con nuestros hijos. Y los mandamos a la escuela, los mandamos al colegio y damos todo para que vayan a la universidad. De la misma forma, en algún tiempo se pensó pues que uno llegaba al matrimonio y bueno, ahí, tírelos ahí, que ahí en algún momento se empareja la carga. No, eso era hace muchos años atrás. La hermana Gabriela estará acordándose, hace muchísimos años atrás. Usted podía poner a un hombre y a una mujer juntos y, bueno, ahí van. Pero es que eran otros tiempos. Esas niñas desde los 5 años ya estaban haciéndose desayuno. Esos niños desde esa edad ya estaban en el campo, ayudando de alguna manera a su padre. Había una circunstancia distinta por lo cual, cuando usted los mandaba a los dos al matrimonio, dice, pero si en esos tiempos no se daban charlas de consejería, en esos tiempos no se daban estos estudios, y la gente duraba tantos años juntos. Sí, porque la crianza en cada hogar era prácticamente estándar. Entonces, claro, usted tenía la confianza de que ese hijo que usted daba recibía una hija que venía criada en similares circunstancias. Y de allá también estaban confiados de que usted le estaba entregando un hijo que había sido criado en similares circunstancias a esa hija. Y podían vivir, como me decía la abuela del hermano Rafael, sin discutir, incluso eso, sin discutir tantos años. Pero hoy no es igual, porque nosotros no estamos, debemos ser honestos, no estamos cumpliendo nuestra labor al 100%. No con rigor, estamos siendo más flexibles. Estamos dejando que si antes no nos dejaban dormir después de las 4 de la mañana, ahora no los levantamos hasta que sean las 9 y ya haga calor. O el sol lo levante. Si antes nos enviaban al monte a trabajar desde los 5 años, 6 años, pues ahora los tenemos todavía en casa a los 30 y tenemos miedo de que vayan a trabajar. Preferimos cubrirle sus necesidades. Hablando en general, la sociedad en general. Entonces, claro, no están preparados. Falta muchísimo entrenamiento. Amados, todos los padres deben enseñar a sus hijos acerca de lo que involucra nuestra responsabilidad. Que entiendan. Porque también cuando nosotros nos dedicamos a enseñarles de qué se trata esto, ¿sabe cuál es el beneficio? Que quizás nos entiendan y sea un poco más fácil. Digo un poco porque dice que la necedad ya está atada al corazón del muchacho. ¿Por qué? Es que físicamente, psicológicamente, va a ser rebelde, va a llevar la contraria porque está en desarrollo. Pero va a ser más fácil nuestra labor que nosotros le enseñemos de qué se trata esa labor, en qué consiste. Y por qué él debe prepararse desde muy temprana edad, como si él mañana fuera a ser padre, como si ella mañana fuera a ser madre.
No esperes a que te cases. Ese entrenamiento empieza ya. Como decía el otro día, y cierro con esto, tener ancianos. No es cuando Abel me diga, hermano, yo quiero ser anciano de la iglesia. Y el hermano Carlos, bueno, vamos a empezar el entrenamiento. No, ese entrenamiento empieza con esta lección, con este curso de vida cristiana. Porque cuando nosotros respetamos el modelo de Dios como padres, como esposos, como esposa, como hijos, como padres, creamos un hogar fuerte que hace iglesia fuerte, una iglesia que inevitablemente va a crecer y se va a organizar bíblicamente. El entrenamiento empieza desde esa edad que tiene Ethan. Ahí ya lo empiezo a preparar para ser esposo. De ahí ya lo empiezo a preparar para ser anciano de la iglesia. No debo esperar hasta que llegue el momento que haya que ser esto o lo otro. Es cada día un proceso de gran entrenamiento. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos.